Muy bien, vamos a comenzar esta materia que continúa la metafísica en cierta manera, porque es la metafísica considerando el aspecto de los actos del conocimiento, de la realidad de los entes que conocen y de la realidad del conocimiento mismo. Sin embargo, esta materia no es solamente metafísica, porque se estudia también el conocimiento sensitivo, que corresponde a las potencias que usan órgano corporal y que por lo tanto no están separadas de la materia, mientras que el objeto de la metafísica es lo que está separado de la materia, lo que realiza el ente de una manera relativamente perfecta respecto de las cosas materiales. En cambio, en la gnoseología se estudia el conocimiento humano en su totalidad. La parte superior del conocimiento humano corresponde a la continuación del conocimiento de las sustancias separadas, de las cuales hablaba Aristóteles, y la parte inferior del conocimiento humano es común con los animales, que también conocen, pero de manera sensible. Por eso en esta materia hay que estudiar el conocimiento en su universalidad, en su generalidad, en su esencia, y después estudiarlo en sus realizaciones superiores e inferiores. En la UCA siempre profesor de metafísica dio también gnoseología hasta ahora, desde el secundario, porque primero estábamos señor Derisi y después estuvo el profesor Currell y ahora estoy yo, así que en esto por lo menos hubo bastante continuidad. Y la razón es evidente cuando se considera la continuidad entre la metafísica y el aspecto metafísico del conocimiento, como dijimos ahora. Por otra parte, en esta materia hay una especial relación con la filosofía moderna, porque en las grandes corrientes modernas el problema del conocimiento adquiere el papel principal. Por eso, en el contexto contemporáneo, la gnoseología adquiere una importancia especial que la hace digna de conectarse con la materia principal de la filosofía, que es la metafísica. Voy a presentar brevemente el programa, que es semejante al del año pasado. Probablemente haya algún cambio, pero no sustancial. Como saben, el profesor adjunto es el profesor Beltrán, ¿no? Ya sabían. No. Ya lo tuvieron en lógica. Sí. Bueno, en realidad no sé si sabe él también, porque no le pude hablar todavía. Así que... Entonces, aquí tienen... ¿Son igual las 3 horas que tengo con ustedes? O... Bueno, teóricamente son 2 horas conmigo y 1 con él. Sí. El problema es que el horario es muy malo. Entonces yo no sé si él va a querer venir aquí a las 10, a las 9:20, 9:30, no. Sí, 9:30. No, la última hora comienza a 9. 9:30 dice acá. Sí, voy a recordar. Sí, bueno. No, así que... No, Ahora, no sé si puede, porque él vive lejos, me parece. Creo que por Morón. Y bueno, venir por 1 hora a esta hora no es tan fácil. Así que veremos algún modo de organizarlo. En el segundo semestre creo que es más fácil, porque es a las 6 de la tarde los lunes. Ahora tienen algo los lunes.
¿no? A las 6 de la tarde. Teología. Son las 3 horas. 3 horas seguidas. Desde las 6. Bueno, en el segundo semestre podrá ser esa hora. 3 horas seguidas desde las 6. Pero en el primer semestre, esa hora no. Parece que no hay otras opciones. Siempre tenía la misma salida 14. Sí, en general sí, pero porque depende si tenés las 3 horas seguidas o si tenés cambio de hora o una. Para entonces la puedes tener 14 y el número de 3 horas. Salvo que el lunes quieran venir antes, ¿no? Si fueran todos. Antes de las 6. No. El horario es un cuarto. No, en el primer cuatrimestre. Digamos una hora más. Entramos 5 y cuarto el lunes. Entran 5 y cuarto para teología natural. Hasta 7 y media. Y a las 7 y media le tienen. El lunes tenemos 7 y media, 9 y cuarto. Para el cuarto, 9 y cuarto. El martes, si no. Y por ahí, la hora del profesor Beltrán se puede acomodar el martes. Que salimos 7 y media, podríamos hacer una hora ahí. De 8 menos cuarto, 8 y media. Dependiendo de su disponibilidad. Es la lógica, así que podemos estar acá. Claro, claro. Y ahí podemos ver. Incluso otro contrato que hacen cuando tienen una sola hora por semana es lo que hace el profesor Carman en epistemología, nos da 2 horas seguidas a 15 días. Eso lo podemos. Sobre esta los martes, en el cuarto, en el cuarto. Solo en el primer semestre. En el segundo tiene que ser al mismo horario porque además yo me voy al final y si no se dispersa. Sí, no. Pero eso donde podríamos hablar, porque ya que el día del martes tiene el recorrido y por ahí organizamos cada 15 días y tenemos 2 horas, es más cómodo ahí para nosotros. Tenemos 2 horas y media una persona. ¿Él daba lógica con quién? Con el martes, por eso también estamos. Carman era el adjunto. Sí. Que también es de epistemología. Y también es adjunto de epistemología. Claro, que nos da de eso ahora en Sí, Beltrán fue alumno mío hace muchos años. En él, 1983. Todavía no sé. No habían nacido. No, en enero del 24. Claro. Bueno, muy bien. Aquí tienen uno que es el del año pasado. Están los objetivos de la materia y las partes. Vemos en primer lugar los objetivos. Primero, comprender profundamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II que resumen la tradición de la auténtica filosofía humana y cristiana en el campo del conocimiento. Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. En nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos, tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. Este es un texto del Magisterio de la Iglesia, sin embargo contiene
una verdad filosófica y es guía para el desarrollo de una auténtica filosofía cristiana. En el contexto de la cultura contemporánea es necesario subrayar la capacidad de la inteligencia para alcanzar la verdad. El alcance de la verdad tiene la propiedad de la certeza. No se trata de un alcance dudoso o hipotético, sino cierto, que significa evidente, preciso, seguro. El texto es también importante porque explícitamente se contrapone a la posición kantiana, como se ve especialmente en el texto latino, que distingue entre los fenómenos y la realidad inteligible. Para Kant, la inteligencia debe ceñirse a los fenómenos y no debe intentar alcanzar la realidad inteligible. En cambio, en la filosofía de la tradición, como sabemos, subraya la capacidad del hombre de alcanzar con certeza la realidad inteligible. Podemos poner el texto en latín. Porque es más preciso. Intelligentia enim non ad sola phaenomena coarctatur, sed realitatem intelligibilem cum vera certitudine ad ispici valet. Lo fundamental entonces es la distinción entre los fenómenos y la realidad inteligible. Los fenómenos y la realidad inteligible. Hay una proporción entre la inteligencia o el intelecto y la realidad inteligible, más allá de los fenómenos. La palabra fenómeno, contrapuesta a la realidad inteligible, es de origen kantiano, como hemos señalado. Otro de los objetivos de la materia es que los alumnos conozcan los temas principales de la disciplina dominando la bibliografía clásica esencial. Al final de este programa hay una larga bibliografía
distinguida en dos partes: una bibliografía fundamental y otra bibliografía complementaria que sirve para distintos temas particulares que se tratan. Una pregunta: ¿hay alguno de los libros que sea donde esté todo? Claro, o por lo menos en cultura general. Y no, en esta materia es más difícil que en metafísica. En metafísica era más fácil, por ejemplo, seguir el libro de Arnoux, etcétera, porque es una materia más elaborada desde hace muchos siglos. En cambio, la gnoseología, justamente porque tiene esta problemática moderna, está menos sistematizada de una manera uniforme. Más aún, muchas veces las divergencias llegan hasta la concepción misma de la gnoseología. O sea, los autores la interpretan de una manera diferente. Por eso, aquí vamos a tener que recurrir a varias fuentes. Hay un libro mío que se llama Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Gnoseología. Ahí está desarrollado especialmente el tema del conocimiento en Kant, en Hegel, y el conocimiento moral en Santo Tomás, o sea, el conocimiento de las acciones humanas en cuanto humanas. Y hay también algunos elementos de la teoría general del conocimiento, pero no está desarrollada entera. Por otra parte, lo propio de la universidad es que se elabore la ciencia, entonces es lógico que no siempre haya un libro hasta que el profesor lo escriba, ¿no? El profesor de la materia. Yo estoy tratando de escribirlo, como haré con metafísica. Ahora quiero publicar más bien antes el de metafísica, porque de gnoseología ya tengo que hay que corregirlo. Está agotado además. Otro objetivo es desarrollar hábitos de interpretación precisa respecto de la realidad humana, cultural, en su multiplicidad, complejidad y totalidad. Esto especialmente en el contexto de la cultura moderna es necesario porque es una cultura fragmentada, una cultura que tiende a la dispersión y en la cual es especialmente difícil orientarse, que significa conocer adecuadamente la realidad. El cuarto objetivo es introducir en el conocimiento de la historia de la filosofía acerca del tema fundante de la filosofía en cuanto concierne la condición humana. Es el tema fundante en cuanto a la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, como sabemos, se define por su racionalidad y del ejercicio de esta racionalidad depende el tenor de toda la vida, incluso el aspecto moral, en manera tal de desarrollar una actitud de inserción consciente en la tarea colectiva más importante de la humanidad, que es la de colaborar para favorecer su disposición a la auténtica contemplación, fin de todo conocimiento. O sea, todo lo que hacen los hombres en el orden moral, sea individualmente, sea colectivamente, es una preparación a la contemplación, como decía Aristóteles. Contemplación que se realiza perfectamente en la filosofía primera y en el orden natural, por supuesto, porque también está la teología sobrenatural,
contemplación que se prepara en los actos morales y en la construcción de la cultura. La cultura, en último análisis, tiene su fundamento en la tendencia del hombre a la contemplación. Lo vemos a través de las manifestaciones más profundas de la cultura, por ejemplo, en primer lugar la filosofía, pero después también las artes como la música o la pintura tienen un objeto que es fundamentalmente contemplativo. Y las acciones humanas virtuosas, las acciones morales buenas, son tales justamente en cuanto anticipan y participan del fin, que es la contemplación. Por eso el conocimiento es fundante en el orden de todas las realidades humanas, que podríamos resumir con esta palabra condición. Otro objetivo es ayudar a los alumnos a entrar desde el conocimiento de la realidad creada en la experiencia de las cosas divinas como un modo nuevo de ver la realidad según todas las ciencias filosóficas. Esta experiencia de las cosas divinas, por supuesto, se cumple perfectamente en el orden sobrenatural. Es una alusión a la frase de Dionisio en el segundo capítulo del libro de los nombres de Dios, un monon mazón a la caitasteia pazón, no solo aprendiendo, sino padeciendo las cosas divinas. Todo conduce a eso, e incluso en el orden natural se llega a una cierta experiencia en cuanto el conocimiento metafísico por excelencia se da de una manera mística, como enseña el mismo Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica. Todavía se busca colaborar a la ordenación de la vida práctica personal y social, dando el fundamento teórico para el establecimiento de una ética de las virtudes ordenada. Ya dijimos que los actos morales anticipan en algún aspecto la contemplación y por eso son buenos. Los actos morales buenos se realizan por las potencias informadas o perfeccionadas por las virtudes. Por eso la gnosiología indirectamente ayuda a la moral individual y social. Desarrollar hábitos de intelección profunda no solamente respecto de las cosas divinas, sino también respecto de la realidad humana personal determinada por la luz intelectual. Es decir, la gnosiología permite, sea el conocimiento de las realidades físicas, sea el conocimiento de Dios, que es la causa de todas las cosas, sea el conocimiento también de las personas, de la propia persona y de las otras personas. No se puede conocer la persona sin saber qué es la inteligencia, porque en cada persona lo principal es siempre la inteligencia. Aunque en una etapa provisional puede convertirse en principal la voluntad en algún acto o en alguna virtud, como sucede en el orden sobrenatural con la caridad, que es principal respecto de la fe y por lo tanto más todavía respecto del conocimiento natural. Ahora, considerando en sí misma la realidad humana, siempre es principal la inteligencia. Y por eso incluso en el orden sobrenatural el fin de todas las acciones humanas es la contemplación que está en la inteligencia. Y esto nos introduce al último aspecto que sería interesante también tratar en el estudio de la gnosiología, que es el de la relación entre la razón y la fe, que son dos tipos de conocimiento, uno natural y otro sobrenatural. En las universidades católicas, como pide también el Concilio Vaticano II, especialmente es necesario
estudiar las relaciones entre la razón y la fe, según las distintas disciplinas que se cultivan. Y así pasamos a la descripción brevísima de los temas del programa, que está dividido en 5 partes. Es un programa muy extenso, más que el de metafísica. Tiene ...29 unidades. ¿El de metafísica cuántas tenía? Bueno, el primer tema es el siguiente: determinación epistemológica de la ciencia gnoseológica en el contexto del debate cultural moderno y contemporáneo. Como ya dijimos, la cultura moderna y la cultura contemporánea son muy dispersas, y esto se refleja también en las diferentes ciencias, sobre todo en las ciencias humanas, no tanto en las ciencias empíricas en sentido estricto, como la física, la química, la biología, etc. En las ciencias humanas hay una gran dispersión, no solo en múltiples ciencias, sino también en múltiples concepciones acerca de la misma ciencia. Pensemos, por ejemplo, en la psicología, que se entiende de muchas maneras según las diferentes corrientes, que son a veces opuestas entre sí. Algo semejante ocurre con la gnoseología. Y es necesario ver cómo en el contexto moderno y contemporáneo se usa la palabra gnoseología, y sobre todo ver cuál es su constitución esencial, que es el tema de la unidad cuarta, que trata acerca de la relación de la gnoseología con la metafísica, con la antropología, con la ética y con la psicología. Aquí se estudia el objeto formal y el objeto material de la gnoseología y de las diferentes formas de esta misma ciencia. La segunda parte del programa se titula El conocimiento de la realidad según los diferentes abordajes y aportes de la cultura contemporánea en perspectiva interdisciplinar. Esta es la parte más compleja, en cierto modo, porque hay distintas ciencias auténticas o aparentes que tratan acerca del problema gnoseológico. Están aquí descritas la hermenéutica, la fenomenología. La fenomenología adquiere una importancia especial en el siglo XX y hay que estudiarla en sus representantes más importantes, que son Husserl, que es el que establece este método fenomenológico, Heidegger, que se separa de Husserl, y después una discípula de Husserl que torna de Husserl a Santo Tomás, que es Edith Stein. El estudio de Edith Stein, que es una gran filósofa, sirve para comprender los límites de la fenomenología de Husserl, porque ella lo entendió profundamente, trabajaba con Husserl y manifestó las limitaciones de este pensamiento. Otro tema es el del lenguaje, que aparece en gran medida desarrollado en el siglo XX
y que está inmediatamente conectado con la gnoseología. Muchas de las corrientes de la filosofía del lenguaje reducen el conocimiento en la práctica del lenguaje. La ciencia y la técnica modernas, por otra parte, ponen problemas en el ámbito gnoseológico, condicionan la vida moderna, la visión del mundo, como se dice también en el ambiente contemporáneo, y es necesario estudiar esta interacción. Otro aspecto todavía es el de la sociología. El mundo contemporáneo es muy complejo desde el punto de vista social, y las diferentes estructuras sociales e influjos sociales influyen sobre la capacidad cognoscitiva de las personas e indirectamente sobre la concepción que se tiene del conocimiento. Otro tema importante es el de la psicología, porque la psicología, estudiando al hombre, necesariamente estudia el conocimiento. Ahora bien, la psicología contemporánea normalmente tiene una determinada raíz filosófica, que es la del empirismo y la del nominalismo, que condiciona la concepción de la inteligencia. En el psicoanálisis está también el influjo directo de Kant, y en otros autores, como Paul Ricoeur, está el influjo de varios de estos modernos simultáneamente, incluyendo a Hegel. También Hegel influye en Lacan. Y por último está la relación de la gnoseología con la moral. Ahora, la relación de la gnoseología con la moral está implicada en todas las formas de la teoría del conocimiento moderna, especialmente en el criticismo kantiano y en el idealismo hegeliano, y también en otras formas de idealismo. Está inmediatamente supuesta la relación con la moral y con el conocimiento moral. En Kant es claro que la crítica de la razón práctica es la que da el fundamento a la crítica de la razón pura, aunque el orden de composición sea inverso. En la unidad 13 estudiaremos más bien la relación de la gnoseología con la moral según la concepción tradicional de Santo Tomás, porque las otras concepciones se estudiarán a propósito de los autores que dije. La tercera parte trata acerca de los fundamentos históricos de los abordajes contemporáneos del problema del conocimiento. Y aquí los principales son los tres grandes modernos: Descartes, Kant y Hegel. Estos autores es necesario profundizarlos adecuadamente. Por lo que respecta a los temas de la segunda parte, habrá que tener una idea general de cada uno, aunque no se podrá profundizar en todos los autores, porque son demasiados y muy complejos cada uno. Por eso en la segunda parte habrá una descripción general obligatoria y un estudio personal optativo de cada uno, eligiendo diferentes autores. En la cuarta parte es la principal. Las principales dimensiones de la teoría del conocimiento en perspectiva sistemática. Aquí se estudia sobre todo la doctrina de Aristóteles y de Santo Tomás, sobre la esencia del conocimiento, sobre el conocimiento intelectivo y sobre el conocimiento sensitivo. Los grandes temas que corresponden al conocimiento intelectivo, como la verdad y la certeza.
Y por último hay una parte que conecta con el orden sobrenatural y teológico, aunque tiene una dimensión natural, la aplicación de las determinaciones gnosiológicas al conocimiento del absoluto y el diálogo de la gnosiología con la teología. Aquí se estudia el conocimiento filosófico y la mística, porque hay una mística filosófica que corresponde esencialmente a la metafísica y que hay que estudiar desde el punto de vista gnosiológico, que es ya metafísico, pero con una acentuación especial en el aspecto cognoscitivo. El aspecto místico del conocimiento natural de Dios, explicación gnosiológica del conocimiento de la existencia y las perfecciones divinas, etcétera. Y por último, las relaciones del conocimiento natural con el conocimiento sobrenatural, cómo el conocimiento natural prepara y posibilita el conocimiento sobrenatural. La interacción entre el conocimiento natural y el conocimiento sobrenatural, la evolución mística, etcétera. Y por último, la comunidad de fe como sujeto de verdad, aspectos interpersonales, amistad y verdad, la perspectiva teológica relacional y el descubrimiento de la verdad en situación de relación. El conocimiento humano como reflejo del conocimiento trinitario, el de Trinitate de San Agustín, que es quien ha profundizado más directamente la relación entre el conocimiento humano y el conocimiento divino que expresa el Verbo de Dios en su obra principal desde el punto de vista teológico y filosófico, que es el de Trinitate. Todavía no hablé con el profesor Beltrán, pero en principio yo voy a dar la unidad 4, la relación de la gnosiología con la metafísica. La unidad 16, la unidad 13, que es la gnosiología y la moral, y después la tercera, cuarta y quinta parte. Él espero que dé los temas de conexión con la cultura contemporánea, con la ciencia, la técnica, etcétera. La segunda parte, y la primera y la segunda parte. Primera y segunda parte menos esas unidades, esas dos. Evidentemente no es posible desarrollar todo este programa porque es demasiado complejo, pero lo hice porque de otra manera no se ve el conjunto de lo que debe tocar un estudio de la gnosiología, ¿no? O sea, en realidad habría materia para 2 años o 3. Porque, como dijimos antes, es un tema en el cual se cruzan todas las corrientes de la filosofía contemporánea, porque surgen de la filosofía moderna, cuyo principal objetivo era el de clarificar el tema del conocimiento humano. No solamente eso, sino que este objetivo se cumple por reacción a una concepción que estaba unida con el conocimiento de la fe. Por eso interactúa también el aspecto sobrenatural. No solamente en las filosofías que aceptan explícitamente el orden sobrenatural, sino también en las otras que reaccionan contra un tipo de filosofía, fundamentalmente la filosofía escolástica medieval, basada sobre Aristóteles sobre todo,
que tenía una apertura al orden sobrenatural y posibilitaba las afirmaciones teológicas. Por eso el tema del conocimiento en el contexto de la filosofía actual es muy complejo y tiene que ser considerado en todos los aspectos, aunque por supuesto para orientarse en la complejidad hay que ir al esencial, tener claridad en lo esencial del conocimiento permite después discernir el surgir y el desarrollarse de las diferentes corrientes que intentan explicar el mismo conocimiento. Vayamos entonces al primer tema que deberíamos tratar, que es el de la relación de la gnoseología con la metafísica, con la antropología, con la ética y con la psicología. Gnoseología metafísica y gnoseología antropológica. Unidad 4. La relación de la gnoseología con la metafísica a pesar de lo que podría parecer, no es algo que haya surgido tarde en la historia, sino casi inmediatamente con el desarrollo de la filosofía misma. Sabemos cómo los presocráticos trataron de explicar el problema del conocimiento, el problema para ellos del conocimiento, algunos de una manera sensitiva porque, como dice Aristóteles y como dice Santo Tomás, no lograban ir más allá de la imaginación y de los sentidos, y otros ya comenzando a considerar el aspecto propiamente intelectual, como Anaxágoras, alabado por Aristóteles. Ahora, fundamentalmente el tema del conocimiento en sentido profundo y amplio fue tratado por Platón. Los diálogos platónicos son un gran esfuerzo destinado a ejercitar el conocimiento intelectual de las ideas, que son las realidades principales, y no solamente eso, sino que Platón trató de discernir qué es el conocimiento de las ideas y qué es también el conocimiento de las otras cosas. Por eso para él era distinta la ciencia, la episteme, de la opinión. Esto, por supuesto, fue fundamental para el desarrollo de la teoría aristotélica del conocimiento, que encontramos sobre todo en el principal libro de Aristóteles acerca del hombre, que es el de Ánima. En el segundo libro de Ánima se trata acerca del conocimiento sensitivo, después de haber explicado qué es el alma misma, y en el tercer libro se trata acerca del conocimiento intelectivo. La gran filosofía escolástica, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y otros, conservaron esta inspiración platónica y aristotélica. Y en la organización de lo que hoy correspondería a la gnoseología,
que como sabemos no es un término antiguo sino moderno, siguieron fundamentalmente la inspiración de Aristóteles. Y la siguieron muy simplemente porque responde inmediatamente a la realidad. Quien conoce es el hombre, y el hombre tiene dos tipos de facultades cognoscitivas. Una inmaterial, unas podríamos decir en plural inmateriales, y otras ligadas con la materia. Volviendo a Platón, el diálogo fundamental acerca del conocimiento es el teeteto, o de la ciencia. En Platón, el conocimiento es entendido como una actividad en cierta manera divina, como las ideas también son divinas. Esta proporcionalidad después pasará a Aristóteles. Veamos, por ejemplo, algunos textos donde distingue el conocimiento intelectivo y el conocimiento sensitivo. ¿Platonismo lo distingue? ¿Cómo? ¿Platonismo lo distingue? Sí. Hazte, Teto, la observación siguiente sobre lo que se ha dicho. Has respondido que la sensación y la ciencia son una misma cosa, ¿no es así? Teto, sí. Si te preguntaran con qué ve el hombre lo blanco y lo negro y con qué oye los sonidos agudos y graves, probablemente dirías que con los ojos y con los oídos, sin duda. Generalmente no es estrechez de espíritu el emplear los nombres y los verbos en su acepción vulgar y no tomarlos en todo su rigor. Por el contrario, indica pequeñez de alma el usar de este recurso. Sin embargo, alguna vez es necesario, y así, por ejemplo, no puedo dispensarme en este momento de descubrir en tu respuesta lo que tiene de defectuosa. Mira, en efecto, ¿cuál es la mejor de estas dos contestaciones? ¿El ojo es aquello con lo que vemos o es aquello o es por lo que vemos?
¿El oído es aquello con lo que oímos o es más bien por lo que oímos? Me parece, Sócrates, que es mejor decir los órganos por los que sentimos que no con los que sentimos. Efectivamente, sería extraño, querido mío, que en nosotros hubiese muchos sentidos, como en los caballos de palo, y que ellos no se refiriesen todos a una sola esencia, llámese alma o de cualquier otro modo, con que, valiéndonos de los sentidos como de otros tantos órganos, sentimos lo que es sensible. Me parece que debe ser así, dice Teeteto. Y Sócrates: la razón por la que procuro aquí la exactitud de las palabras es porque quiero saber si en nosotros hay un solo y mismo principio por el que sabemos, por medio de los ojos, lo que es blanco o negro, y los demás objetos por medio de los demás sentidos. Y si tú achacas cada una de estas sensaciones a los órganos del cuerpo, pero quizá vale más que seas tú mismo el que digas todo esto en lugar de tomarme yo este trabajo por ti. Respóndeme pues, ¿atribuyes al cuerpo o a otra sustancia los órganos por los que sientes lo que es caliente, seco, ligero, dulce? Los atribuyo al cuerpo solamente, dice Teeteto. Y Sócrates: ¿consentirías en concederme que lo que sientes por un órgano te es imposible sentirlo por ningún otro? Por ejemplo, por la vista, lo que sientes por el oído, o por el oído lo que sientes por la vista. ¿Cómo no lo he de consentir? Luego, si tienes alguna idea sobre los objetos de estos dos sentidos tomados en junto, no puede venirte esta idea colectiva de uno ni otro órgano. No, sin duda. La primera idea que tú tienes respecto al sonido y al color tomados en conjunto es que los dos existen, sí, y que el uno es diferente del otro y semejante a sí mismo, sin duda, y que tomados juntos ellos son dos, y que tomado cada uno aparte, cada cual es uno. Así lo entiendo. ¿No te consideras en estado de examinar si son semejantes o desemejantes entre sí? Quizá. ¿Con el auxilio de qué órgano concibes todo esto respecto de estos dos objetos? Porque no es por el oído ni por la vista por donde puedes saber lo que tienen de común. He aquí una nueva prueba de lo que decíamos. Si fuera posible examinar si uno u otro de estos dos objetos son o no salados, te sería fácil decirme de qué órgano te servirías para ello. No sería la vista ni el oído, sino algún otro órgano. Sin duda sería el órgano del gusto. Tienes razón. Pero ¿qué facultad te da conocer las cualidades comunes a todos estos objetos que llamas ser y no ser, y sobre las que te pregunté antes? ¿Qué órganos destinarás a estas percepciones? ¿Y por dónde lo que siente en nosotros percibe el sentimiento de todas estas cosas? Habla sin duda del ser y del no ser, dice Teeteto, de la semejanza y de la desemejanza, de la identidad y de la diferencia, y también de la unidad y de los números. Y es evidente que tú me preguntas por qué órganos del cuerpo siente nuestra alma todo esto, así como lo par y lo impar y todo lo que depende de ellos. Perfectamente, Teeteto, eso es lo que quiero saber. En verdad, Sócrates, no sé qué decirte, sino que desde el principio me ha parecido que no tenemos órgano particular para esta clase de cosas como para las otras, pero que nuestra alma examina inmediatamente por sí misma lo que los objetos tienen de común entre sí. Tú eres hermoso, Teeteto, y no feo, como decía Teodoro, porque el que responde bien es bello y bueno. Además me has hecho un servicio dispensándome de una larga discusión si juzgas que hay objetos que el alma conoce por sí misma y otros que conoce por los órganos del cuerpo. Esto en efecto ya lo esperaba yo de ti y deseaba que fuese esta tu opinión. Pues bien, yo pienso como tú. ¿En cuál de estas dos clases de objetos colocas al ser? Porque es lo más común a todas las cosas. Y dice Teeteto: lo coloco en la clase de los objetos con los que el alma se pone en relación por sí misma.
Sócrates. ¿Y sucede lo mismo con la semejanza y la desemejanza, con la identidad y con la diferencia? Sí. ¿Con lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo? Me parece que estos objetos, sobre todo, son del número de aquellos cuya esencia examina el alma, comparando y combinando en sí misma el pasado y el presente con el porvenir, etcétera. Aquí es evidente entonces. ¿Cómo? Bueno, en esta edición no tengo los números, pero está al final del Teeteto. Al final del Teeteto. Aquí se ve entonces, antes de Aristóteles, una clara diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensitivo. El conocimiento intelectual es el que tiene el alma directamente, aunque como ven hasta ahora no apareció la palabra intelectual. Es el conocimiento directo del alma. En cambio, el conocimiento sensitivo es el que tiene el alma a través de los órganos, que son diferentes. Una pregunta, Néstor, porque acá obviamente la través del alma tanto tiene un sentido mucho más dualista que no se puede decir de Aristóteles. Sí, evidentemente no es lo mismo que después elaborar Aristóteles en el de ánima. ¿Cómo se marca? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el órgano corporal. O sea, en el conocimiento intelectivo no hay órgano corporal. No quiero decir entre Platón y Aristóteles en este punto. La diferencia está en la teoría ilemórfica de Aristóteles, en cómo se concibe la unidad del alma con el órgano. En Aristóteles, justamente en el de ánima, se trata de la definición del alma como acto primero del cuerpo orgánico, que quiere decir organizado, que tiene la vida en potencia. En cambio, en Platón es el alma que conoce a través de los órganos. Esa concepción platónica iba a perdurar en la historia de la filosofía y es retomada por algunos autores que tienden a unificar en cierta manera el conocimiento sensitivo con el conocimiento intelectivo. Y el último autor importante que realiza eso es Hegel en la fenomenología del espíritu. Para Hegel, el espíritu se da cuenta de que el conocimiento sensitivo era ya racional. A través de todo el desarrollo del conocimiento sensitivo, que es muy complejo, según Hegel, el espíritu se da cuenta de sí mismo, de su actividad, y por lo tanto de que lo que se daba al inicio como algo autónomo en realidad correspondía a una realidad superior, que era el conocimiento racional. Como decíamos, el de ánima de Aristóteles nos da la oportunidad para el planteamiento de una gnoseología realista. Se trata de explicar el conocimiento que tiene el hombre. Aristóteles, como también hace en la metafísica, al principio del de ánima pone una historia de las concepciones
acerca del alma misma, y después en el libro segundo examina la esencia del alma, distinguiéndola de la materia y distinguiéndola del cuerpo, que es materia organizada por el alma. Por eso dice, el cuerpo es solo lo que existe en potencia. A partir del estudio del alma, estudia las facultades del alma. El alma es el principio de las facultades siguientes mediante las que es definida: nutrición, sensibilidad, pensamiento y movimiento. Y se pregunta, ¿cada una de estas facultades es el alma o solamente una parte del alma? Y si es una parte, ¿es la separación solo mental o está separada materialmente? Para estudiar estas facultades es preciso saber ante todo qué es cada una de ellas e indagar después las consecuencias que llevan consigo y todo lo demás. Mas para decir lo que es cada una de ellas, por ejemplo el pensamiento, la sensibilidad o la nutrición, es preciso decir previamente qué es pensar y sentir, porque los actos y las funciones son racionalmente anteriores a las facultades. Y si esto es así, y si antes de los actos deben estudiarse los opuestos de esos actos, por la misma razón es preciso en este caso determinar estos opuestos. Quiero decir que es preciso determinar qué es alimento, qué es objeto sensible, objeto inteligible. Aquí encontramos el realismo de Aristóteles, o sea, descubrimos el alma por el ejercicio de ciertas capacidades del alma, que llamamos potencias o facultades, y estas a su vez las descubrimos por los actos, y los actos por los objetos. Ahora bien, hay dos tipos de objetos de las facultades del alma. Hay objetos que no están intrínsecamente unidos con la materia y hay otros que están unidos con la materia. Las perfecciones comunes o universales, como las que indicaba Platón en su texto, no dependen de la materia en cuanto son comunes.
En cambio, las cualidades sensibles de los cuerpos determinados dependen de la materia. De esta manera nos remontamos hacia el hombre y descubrimos las partes del hombre. Una parte que es separable de la materia, dice Aristóteles, y que es la inteligencia, tratada más adelante en el libro tercero, y otras partes que no son separables de la materia, y que son los sentidos, que tienen órgano corporal. En esto claramente hay un progreso respecto de Platón, que no distinguía adecuadamente los sentidos del órgano corporal. Para Aristóteles, el sentido no es el órgano corporal, sino la perfección del órgano corporal, el aspecto formal del órgano que es material. La acción del alma sobre el cuerpo. El sentido es una capacidad del alma que se ejerce no a través, sino con el cuerpo. A través es lo que decía Platón. Claro. Para Aristóteles, esta facultad está intrínsecamente unida con el órgano. No hay sentido sin órgano corporal, aunque sí hay inteligencia sin órgano corporal. O sea, que lo que no es separable de la materia, tanto el órgano como los sentidos. Bueno, el órgano es materia organizada. Los sentidos no son los órganos, pero no son separables de los órganos. Cuando no está el órgano, no está el sentido. No, por eso digo, pero tampoco son separables de la materia del órgano. Bueno, hacemos una pequeña interrupción porque como son 3 horas